Hola, ¿cómo están, hermanos? El Señor les bendice. Es un gusto poder saludarles de nuevo y pues darles la bienvenida en este nuestro canal de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México, en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Damos gracias a Dios de nuevo por la oportunidad que Él nos da de poder compartir con todos ustedes pues su palabra, estar reunidos aunque sea a la distancia y estar en comunión y poder alimentarnos de la palabra del Señor que como hemos estado estudiando y aprendiendo últimamente, con la palabra de Dios, por supuesto, nos alimentamos de la sana doctrina y sobre todo hay que ser hacedores de la palabra, hermanos, es decir, hay que llevar en nuestra vida práctica o llevar a la vida práctica la sana doctrina que es la santa y bendita palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Pues recuerden que el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, hemos convocado a varones, jóvenes y varones adultos, pues para que nos puedan ayudar con pintar y algunos otros menesteres, la chita que vamos a hacer aquí en la iglesia, hermanos, familiares y amigos. Así que a las 10 de la mañana, próximo sábado, 10 de julio. Les esperamos aquí a todos los que puedan, varones, tanto jóvenes como adultos, para que nos echen una manita y todos juntos podamos trabajar aquí en la obra del Señor. Si tú por alguna razón, como lo comentaba yo, el fin de semana, pues no puedes venir, pero puedes ayudarnos tal vez con brochas o con algún otro material para poder nosotros trabajar, ponte en contacto con un servidor y te lo agradeceríamos mucho. Y también habíamos comentado, hermanos, familiares y amigos, pues hermanas, si algunas de ustedes, Dios pone en su corazón poder compartir con nosotros pues algún taquito, una tortita, pues nos eches una llamada por ahí del mediodía para saber cuántos somos y así pues haya, si algunos de ustedes quieren compartir, pues la comida suficiente, ¿verdad? Como para compartir con el equipo de trabajo que va a estar el próximo sábado. Y pues de ahí, recuerden que no tenemos clases, pues debido al trabajo que vamos a estar realizando y nos vemos, por supuesto, el lunes a las, perdón, el domingo a las 11 de la mañana como lo hacemos regularmente, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, bienvenidos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que te pido que tú ahí, junto con tu familia, si te puedes poner de pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y si tú estás en la casa, en el trabajo, manejando, o espero que manejando, ¿no? ¿Verdad? Para que no te distraigas, pero si estás tú en otro lugar solo, sola, ora con nosotros en espíritu, estamos todos unidos en el Señor y ponemos este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y la alabanza, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú que haya hecho las obras y las maravillas como tú, oh Dios eterno. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, bendito Padre, en lo cual hemos pecado contra ti. Así que, Señor, arrepentidos, confesamos delante de ti nuestros pecados y en el nombre de Cristo Jesús te rogamos, te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús lo haces así, porque tú eres fiel y verdadero. Y Padre Celestial, agradecemos el cuidado, las bendiciones, tu gracia, tu misericordia, todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros. De tal manera, Señor, que bendices nuestra vida, nuestra salud, a nuestras familias, el trabajo, toda actividad económica, Señor, en la cual tú nos permites tener, Señor, y provees para que nosotros a su vez podamos solventar las necesidades de nuestra familia. Y también nos permite, Señor, ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas, lo cual, Señor, agradecemos y también quiero agradecer delante de ti por todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos, Padre Celestial, que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas, Padre amado, y que gracias a ellos, Señor, este ministerio, pues, por tu gracia, sigue adelante. Queremos, Padre Celestial, encomendar en tus manos este tiempo de devocional, donde hemos aprendido, Señor, que la sana doctrina es algo que no solamente se debe llevar en el conocimiento, Padre, sino también es
La sana doctrina es algo que debemos llevar en el corazón, pero sobre todo a la vida práctica de cada uno de tus hijos, Señor. Ponemos esto en tus manos, Padre, y hoy vamos a compartir, Señor, este tema del temor y el temblor que el creyente debe caminar delante de ti con respeto y reverencia. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, algo que yo recuerdo que nos inculcaban de niños, sobre todo en mi familia, era el respeto, la reverencia que teníamos que tener hacia los adultos, hacia las autoridades, hacia mis padres, incluso el saber que alguien era mayor que yo. Mi mamá y mi papá siempre me habían inculcado, en todo momento me inculcaron el respeto, la reverencia, ¿verdad?, hacia toda persona que fuese más adulta que yo, o más grande que yo, que estuviese en autoridad, ¿verdad? Y también, por supuesto, a ellos, a mi papá y a mi mamá. Hoy en día, hermanos, pues desafortunadamente en nuestra sociedad se ha perdido mucho esto. Pero, ¿saben? Algo que también el creyente debe de serle inculcado desde que nace a Cristo, hermanos, es que todos nosotros, como hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos nosotros, amados hermanos, tenemos que inculcar a todos los hermanos, a toda la familia de Cristo, desde que nacen hasta el que va creciendo, el que ya está maduro en la fe, ¿verdad? A todos nosotros tenemos que inculcar el respeto y la reverencia, el temor o el temblor, como dice la Escritura, ¿verdad? Primeramente al Señor y luego hacia los demás. Y este es el tema de hoy precisamente. ¿Cuántas veces no hemos leído en las Escrituras esta frase de caminar o andar con temor y temblor? Y algunos tal vez puedan malinterpretar o confundir este término cuando se nos dice que debemos caminar en temor y temblor. Y hoy quiero explicar esa parte, ¿verdad? Un pasaje que es muy conocido en las Escrituras que dice que menciona este término es la Epístola a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Y se los voy a leer, y ustedes si están ahí en casa y tienen su Biblia, por favor vayan conmigo y vayan a sus Biblias. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Ustedes síganme con su vista. Dice así la Escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Interesante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quiero decirles esto, hermanos, este pasaje solamente por comentario, no es como que el tema que quiero compartir con ustedes hoy, pero solamente por comentario. Algunos de ustedes alguna vez habrán escuchado que alguna línea de hermanos, de cristianos, algunas denominaciones toman este versículo, entre otros, para ellos soportar su postura de que la salvación se pierde. Y ellos toman Filipenses 2:12 para decir, ellos dicen aquí que la salvación se pierde. Entonces, ¿por qué lo dicen así? Porque el texto dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ellos ven aquí, o ellos interpretan aquí, que si no te ocupas de tu salvación, entonces pudiera perderse, ¿no? Entonces, no es así, no es lo que observamos en el texto. Recuerden que cada libro, cada texto de la Biblia se tiene que analizar, se tiene que interpretar en su contexto, y por supuesto la epístola a los Filipenses, hermanos, un tema principal de la epístola a los Filipenses, hermanos, es el gozo. El gozo. Y hermanos, un propósito de Pablo era precisamente que la iglesia de Filipenses se mantuviera firme en la fe, que se mantuviera, hermanos, firme en la fe, sabiendo que habían recibido una salvación tan grande como en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, de hecho, el propio contexto nos muestra, hermanos, que Pablo le está hablando a una iglesia que es obediente. No solamente cuando Pablo estaba entre ellos presencialmente, sino una iglesia que aún a la ausencia de Pablo seguían obedeciendo sus instrucciones y por supuesto su doctrina, que era inspirada por Dios. Porque dice el texto otra vez, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, observan el texto, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí voy al otro punto. No solamente Pablo se está dirigiendo a una iglesia que está llena de gozo, a una iglesia ejemplar, sino a una iglesia obediente, sino que también, según, hermanos, tanto la sintaxis como la semántica del propio versículo y de los versículos anteriores y posteriores, hermanos, en este texto, podemos observar que Pablo más bien está animando a la iglesia y a los creyentes de Filipos a que se mantuvieran firme en su fe. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere Pablo con temor y temblor. Pero quiero mostrarles cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es muy importante la gramática, ¿verdad? Y aquí dice el texto, ocupaos en, cuando estamos en, estamos dentro de. Las personas que interpretan que la salvación se pierde, leen esto, ocupaos de vuestra salvación, y no es lo que dice el texto. Una conjunción, una sola conjunción gramatical puede cambiar todo el sentido de la interpretación de un texto y el propósito que tiene, ¿verdad? Si nosotros en vez de poner ocupaos en su salvación, como sabiendo que en ya estamos dentro de, o algo que ya se ha adquirido, y decimos ocupaos de su salvación, entonces la conjunción de, ¿verdad? De es algo que está por alcanzarse y en es algo que ya se está dentro, ¿verdad? Aún en inglés se dice in, es algo que está dentro, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos la conjunción, aunque sea mentalmente, porque no dice el texto de, sino en, cambia todo el sentido. Por eso estas personas piensan que dice que ocupaos de vuestra salvación y no dice de vuestra salvación, sino que dice en vuestra salvación. Entonces, sigue diciendo el texto en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, Pablo otra vez le está hablando a una iglesia que es ejemplar, una iglesia que tiene la clave del gozo, una iglesia que se caracteriza por su obediencia, por su sufrimiento, y una iglesia que ya está experimentando la salvación. Así que Pablo les está animando a permanecer firmes en la fe. Pero cuando le dice temor y temblor, es ahí entonces cuando voy a explicar ya de entrada este texto. Cuando nosotros vamos a este punto de temor y temblor, hermanos, ya saben que a mí uso mucho qué es lo que dice en su idioma original para poder interpretarlo ya con las traducciones a nuestro lenguaje castellano y con la ayuda de Dios la mejor interpretación posible. Entonces, cuando dice Pablo con temor y temblor, la palabra temor en griego es phobos, donde viene el término fobia, que son miedos, temor a algo, ¿verdad? Entonces, la palabra phobos se traduce como alarma, susto, respeto, temor o miedo. Así que, hermanos, en este aspecto, el texto aquí está diciendo phobos y vamos a observar según ya sea alarma, susto, respeto, temor o miedo, ¿verdad? Según el contexto, tenemos que ver el contexto, ¿verdad? El tema del que está hablando el pasaje. Entonces, temor es phobos. Y luego dice temblor, es la palabra thromos, así es la palabra thromos, que también se traduce como temblar, temor o reverencia, ¿ok? Yo quiero mostrarles aquí con este y otros pasajes que más vamos a ver a lo largo y el transcurso de este devocional, que a lo que se está refiriendo Pablo es, según el contexto, estamos viendo que Pablo se está refiriendo cuando dice temor, se está hablando del respeto y en temblor a reverencia. De hecho, si yo se los parafraseo de esta manera, el texto diría así. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupaos en vuestra salvación con reverencia y respeto. A eso se refiere el apóstol Pablo. De hecho, hay otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén y otras traducciones, que son muy buenas traducciones, hablan, ¿verdad?, de respeto y reverencia. Así que, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermanos, cuando Pablo y otros apóstoles, lo vamos a ver ahora, se refieren a temor y temblor? Respeto y reverencia. Es una fraseología, es una cuestión, se le llama filológica, una cuestión del lenguaje, un término del lenguaje que se utilizaba para hablar de respeto y reverencia, lo cual
cuando escuchamos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, temor y temblor, nos estamos refiriendo a respeto y reverencia. Otra palabra que podemos encontrar, además de phobos y thromos, es una palabra griega que también se traduce como reverencia o temor reverente, que es eulabeia. Entonces, eulabeia también, hermanos, se traduce como temor reverente. Esta en el griego es una sola palabra, eulabeia, pero se traduce como temor reverente. Y es curioso que eulabeia se traduce como temor reverente, pero se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver más adelante, donde se usa eulabeia como para hablar de temor reverente. Entonces, dicho esto, hermanos, cuando el apóstol Pablo y otros apóstoles hablan del temor, con temor y temblor, está hablando de respeto y reverencia. Ahora, partiendo de este texto que acabo de leer, hermanos, y que ya expliqué, vamos a ver temor y reverencia a qué o a quién, ¿verdad? Entonces, primero vamos a observar, el todo creyente, hermanos, debe tener respeto y reverencia, temor o temblor ante el Señor. Acuérdense, según los textos, como estamos viendo en su contexto, temor y temblor se refiere a respeto y reverencia. Así que para esto, para nuestro uso, hermanos, o aplicación, nos vamos a referir a respeto y reverencia. Voy a estar mencionando también temor y temblor, pero para que tengamos el contexto del pasaje. Pero para nuestra aplicación vamos a pensar en lo que es respeto y reverencia. Entonces, ¿a quién debemos tener respeto y reverencia? Pues primeramente ante el Señor. Ante el Señor, nosotros debemos tener respeto y reverencia. De hecho, les voy a pedir que vayan ustedes conmigo a su Biblia en el Nuevo Testamento, al capítulo 9 el capítulo 9 del libro de Hechos. Y ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos vamos a observar que Pablo habla de ese punto. Hechos 9:31 dice la Escritura: entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, ya observaron, voy a leer de nuevo este texto. Dice, bueno, lo voy a leer desde el versículo 30, Hechos 9, 30 y 31. Dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, hablando de Pablo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, yo se lo parafraseo de nuevo, el texto dice, andando en reverencia delante del Señor, y se acrecentaban o crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el creyente, ¿ante quién tiene que andar con respeto y reverencia? Primeramente ante el Señor. Cuando alguien conoce de Dios, entonces, amados hermanos, si tiene amor, respeto y reverencia hacia Dios, va a tener amor, respeto y reverencia hacia su prójimo, sobre todo a los que están en eminencia, ¿sí? Pero ahorita vamos a avanzar. Entonces, vamos al siguiente texto. Les voy a pedir que ahí adelantito vayan a la primera epístola a los Corintios, pero ahora es el capítulo 2. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, y vamos a observar, hermanos, en el versículo 3, lo que nos dice el texto. Entonces, de hecho, se los leo para su contexto desde el versículo 1. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Observan otra vez que está diciendo el apóstol Pablo, estuve con respeto y reverencia. Y como el contexto es hablar del Evangelio y de la palabra de Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él andaba con respeto y reverencia delante de Dios y a los ojos de los demás. También podemos observar en la epístola a los Hebreos, más adelante, en la epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28 de la epístola a los Hebreos
dice así el texto: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hablando del sacrificio de Cristo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Repito, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, nadie lo mueve, nadie nos lo quita, nadie lo arrebata, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con reverencia, con respeto y con reverencia. Así que, hermanos, ¿cómo debemos servir ante Dios según el versículo 28? Con respeto y reverencia. ¿Cómo debemos caminar ante el Señor? Con respeto y reverencia. No queda, no es congruente, ¿verdad?, en la vida de un creyente, sea varón o sea mujer, que ande en la vida faltando al respeto al Señor y a su palabra y llamándose cristiano. Así que tenemos que caminar con respeto y reverencia porque Dios es fuego consumidor. De ahí el contexto de Hebreos 12 habla de la disciplina. Dios al que ama castiga, y según el contexto del capítulo 12, Dios es fuego consumidor, quiere decir que aún Dios puede traer a disciplina a aquel que no da buen testimonio y que no anda con respeto y reverencia o temor y temblor delante de él, y por eso Dios al que ama castiga. ¿Ok? Entonces tenemos que andar, hermanos, con respeto y reverencia, con temor y temblor, primeramente delante de Dios. Pero también las Escrituras nos llevan, hermanos, a tener respeto y reverencia los unos entre los unos y los otros. Esto es con lo que yo les decía hace un momento. Si tú y yo conocemos del Señor, si tú y yo tenemos temor y temblor o respeto y reverencia delante de Dios, entonces tú y yo vamos a tener respeto y reverencia los unos a los otros. Y vamos a ver el primer ejemplo. En segunda epístola a los Corintios, regresamos aquí en el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Y dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza entre vosotros. Aquí Pablo está hablando de que envió a la iglesia de Corinto a Tito para fortalecer a la iglesia, para llevarles una carta de parte de Pablo, y entonces cuando la iglesia recibió a Tito, lo reconoció como un enviado de Pablo, como un enviado de Dios, así que lo trataron con respeto y reverencia. Repito, o vuelvo a leer el texto, segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 14 y 15, dice: pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros, es decir, el de Tito, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de vosotros, es decir, hacia Tito, de cómo la recibisteis con temor y temblor, con respeto y reverencia. Así que, hermanos, nosotros al conocer al Señor debemos que andar o caminar con respeto y reverencia hacia los siervos del Señor. Un punto muy importante, caminar con respeto y reverencia hacia los siervos del Señor. También debemos de caminar con respeto y reverencia entre los miembros del hogar. Vamos a Efesios, la epístola a los Efesios, pero ahora el capítulo 5, epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Dice así, Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así de claro dice. Y les voy a leer salteados unas partes. Cuando dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios, es someter, estar por debajo de la autoridad de otra persona. Entonces, ¿cómo nos vamos a sujetar? Dice someteos los unos a los otros en reverencia o en el respeto a Dios. Si yo respeto a Dios, entonces yo puedo respetar a cada miembro del hogar y tenerle reverencia. Entonces, someter los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cómo se va a someter la esposa en su hogar? Pues sujetándose a su marido. Y cuando dice sujetándose, es tomarse de él, tomarse de su autoridad, de su amor, de su cuidado, de su dirección. Entonces, porque dice el texto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Entonces, el sometimiento no es para Dios, el sometimiento no es negativo, sino que es de bendición cuando nos colocamos al respetarnos y al
reverenciarnos los unos a los otros, porque es lo que dice el texto. Los maridos, ¿cómo se someten a los miembros de la familia? Pues amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ellas. Así es como el marido se somete a la esposa y se somete a los hijos, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que los hijos van a someterse a papá y a mamá? Y dice, obedecer, en el capítulo 6 dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Porque es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que, así hermanos, los miembros del hogar tenemos temor y temblor, es decir, nos vamos a someter respetándonos y reverenciándonos los unos a los otros. El esposo tiene respeto y reverencia a su esposa y a sus hijos cuando ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y cuando a sus hijos los disciplina en el Señor. La esposa va a mostrar su reverencia y respeto a su esposo cuando se sujeta a él como al Señor y cuando precisamente dirige a sus hijos, ¿verdad?, en la disciplina al Señor. Los hijos se van a someter a la autoridad de los padres, ¿verdad?, y a la autoridad del Señor, porque eso es justo y bueno delante de Él. Y también, hermanos, cuando hablamos de someternos, de tener respeto y reverencia los unos a los otros, es cuando tenemos el respeto y reverencia a las autoridades o a nuestros patrones. En el caso de los que trabajan y tienen un patrón o patrona, un jefe o una jefa, entonces, por amor a Dios y por temor a Dios, es decir, por respeto al Señor, nosotros también nos sujetamos a nuestras autoridades. Aquí mismo en Efesios 6, pero en el versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ustedes y yo nos vamos a sujetar a nuestras autoridades? Primeramente, si yo me puedo sujetar a Cristo y tengo respeto y reverencia a Dios, yo voy a tener respeto y reverencia para mis autoridades, aún en el trabajo, si eres joven y estás estudiando, en la escuela, y si estamos en la sociedad, a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes y a todo el que esté en autoridad con nosotros. Así que, hermanos, nosotros también al conocer del Señor, si yo amo, respeto y tengo reverencia ante Dios, entonces yo también voy a mostrar amor, respeto y reverencia los unos entre los otros. Pero también, hermanos, debemos mostrar respeto y reverencia en nuestra vida o peregrinar cristiano. Pudiera parecer al punto 1 cuando decimos, bueno, es que usted, pastor, ya mencionó que respeto y reverencia ante Dios. Sí, pero a su persona, directamente, respeto, amor, respeto y reverencia ante Dios. Pero también hay que caminar en nuestra vida cristiana, tenemos que ir caminando con un letrero que dice amor, respeto y reverencia hacia todo, ¿verdad? Lo que nos mira, porque nosotros somos un reflejo del testimonio de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que caminar con respeto y reverencia en nuestra vida y peregrinar cristiano, es decir, nuestro testimonio de Cristo tiene que ser con respeto y reverencia para que Él sea glorificado. Por ejemplo, Segunda de Corintios, habíamos leído hace un momento, Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así la Escritura. Es Segunda de Corintios 7, 1, dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, en el respeto y la reverencia a nuestro único y verdadero Dios. Vuelvo a leer el texto. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el respeto o reverencia a Dios. Aquí dice, en el temor de Dios. Otro texto que también nos ayuda a ver esto, ya lo habíamos leído, Filipenses 2:12, cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en, ojo, en, no de, sino en vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez, ocúpate de tu salvación, ocúpate en tu salvación con respeto y reverencia. Lo que está diciendo el texto es, camina gozando de tu salvación con respeto y reverencia, es lo que está diciendo el texto. Y también el apóstol Pedro, en su primera epístola, nos habla y nos dice algo muy acercado y similar. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 17, dice a los creyentes,
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor. ¿Verdad? Entonces, dice otra vez, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación es que quiere decir, hermanos, que en esta vida terrenal nosotros somos extranjeros y advenedizos, venimos de paso y solamente vamos caminando hacia la eternidad. Por eso dice, mientras ustedes están de paso en este mundo, ustedes caminen con reverencia y respeto ante todos los demás y ante el único y verdadero Dios. Así que, hermanos, cuando uno conoce de Dios, cuando uno conoce de Cristo, nosotros entonces, hermanos, tenemos que mostrar respeto y reverencia a nuestro Dios. Respeto y reverencia los unos y los otros. En el hogar, en la iglesia, en la sociedad, tenemos que mostrar respeto y reverencia. Y miren, hermanos, que cómo hace falta que los cristianos demos ese testimonio de respeto, amor y reverencia, porque el hombre cada día más, hermanos, está atacándose y lastimándose los unos a los otros. Así que el carácter cristiano es bien importante que lo sigamos mostrando y que la iglesia despierte para que mostremos amor, respeto y reverencia, que es el carácter de Cristo. Ahora, si tu pregunta ¿es difícil mostrar esto? ¿Es difícil caminar en el mundo en esta situación? Yo te diría, sí es difícil, pero te voy a decir esto. ¿Sabes? Dios en su misericordia nos ha dado el mejor ejemplo para seguir los pasos de alguien que caminó con respeto y reverencia delante de Dios y en este mundo. Y no es tu pastor, no es alguien que tengas al lado tuyo, tampoco eres tú mismo o tú misma, es el propio Señor Jesucristo. Entonces vamos a Hebreos capítulo 5, algo bien importante que dice aquí la epístola a los Hebreos capítulo 5, pero ahora en el versículo 7. Dice, Hebreos 5, 7, dice, les voy a leer desde el 6. Hebreos 5, del versículo 6 al 7, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, observen, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Otra vez, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído y librado a causa de su temor reverente. Entonces, hermanos, el mejor ejemplo no es tu pastor, no es la persona que tienes al lado, enfrente o atrás, no eres tú mismo, tú misma, sino el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo mostró amor, respeto y reverencia primeramente a su Padre y luego hacia la sociedad, tú y yo, por la morada de su Espíritu que está en nosotros, somos capaces de mostrar amor, respeto y reverencia, es amor, temor y temblor hacia toda persona, porque el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que, hermano, hermana, yo te había dicho que esta palabra griega, la palabra eulabeia, era 2 veces en el texto bíblico del Nuevo Testamento. El primero estaba precisamente, hermanos, ahí en Hebreos 12, ¿verdad? Y el segundo, Hebreos 12, 28, y el segundo fue este que te acabo de dar, Hebreos 5, 7, donde se traduce como temor reverente en el castellano, son 2 palabras, pero en el griego es una sola palabra, eulabeia, y se traduce como temor reverente. Bueno, si tú y yo, hermano, hermana, familiares y amigos, conocemos del Señor, entonces ustedes y yo delante de Dios debemos de caminar con temor y temblor, con respeto y reverencia, primeramente ante Él. Ya que amo a Dios y tengo este respeto y reverencia ante a Él, entonces también yo voy a tener amor, respeto y reverencia entre los unos y los otros, ¿verdad? Con mis autoridades, en mi propia familia, en la iglesia y por supuesto voy a caminar en mi vida cristiana, voy a dar testimonio de amor, respeto y reverencia, porque yo sigo a un Cristo que ante su Padre y ante todos los demás caminó con amor, respeto y obediencia. Pues espero, hermanos, que esto haya sido un buen alimento para ti, que te anime en tu fe a contrarrestar la perversidad y la falta de respeto en el mundo con amor, respeto y reverencia
que es a lo que el Señor nos ha llamado. Sigue a Cristo, no a los demás. Espero que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. Que Dios te guarde. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Hay que vacunarnos. Hasta pronto.